que nos brinda el sol y que nosotros podemos usarla, ¿sí? Para poder hacer ¿qué? Calentador de agua, que es principalmente a lo que se puede implementar, o sea, poder calentar agua partiendo de una captación térmica. Y la captación fotónica es tanto la fotovoltaica como también la captación fotoquímica. En este caso, ¿es para qué? Para la biomasa, que es lo que principalmente parte del proceso de fotosíntesis hacen pues las plantas y que estos luego se pueden utilizar para tener una generación de electricidad partiendo pues del proceso que ésta se les puede dar para poder tener así la transformación. Entonces no es que necesariamente se acordemos en la clase número 2 en las cuales pues hablamos sobre las diferentes fuentes de generación y cómo estas pues se van transformando para poder tener así la energía eléctrica. En este caso, en la captación sí fotoquímica necesariamente nos hace referencia al proceso de fotosíntesis de las plantas. Entonces, ¿para qué? Para poder tener así un biomasa. Recordemos que si no tenemos nosotros el sol, la utilización de la biomasa que nosotros pues, vamos a poderla utilizar. Fotoquímica, en la cual se utiliza la energía del sol en productos energéticamente útiles, en este caso, producción de biomasa y también la fotoquímica industrial, o sea, utilizar también la energía del sol para poder así tener procesos, por ejemplo, que biodigestores, en los cuales pues también ayuda como fuente primaria el sol para poder tener una producción tanto sí de biomasa, sea a nivel vegetal, pero también esta nos puede ayudar a nosotros para poder generar que es un metano. En el caso de la biomasa, como aquel conjunto de todas las materias vivas existentes en la Tierra, dentro del punto de vista energético, es el conjunto de la materia orgánica de origen vegetal o de origen animal, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial, que son capaces de poderlo suministrar una energía útil, o sea, necesariamente biomasa, estamos hablando, sí, de un conjunto de procesos que tengan que ver como fuente primaria, materias orgánicas, vegetales o también animales. Cuando hablamos nosotros también de los animales, puede ser, en el caso de la generación de metano a través de la incorporación de biodigestores que ayuden al proceso de descomposición de los excedentes que se puedan tener. Y de hecho, un ensayo que yo les he compartido habla de eso. Por ejemplo, en caso que se tenga un biodigestor y eso, pues podamos generar metano. Eso también se vuelve una transformación. No son proyectos a gran escala, sí, pero son proyectos que se vuelven útiles. De hecho, también eso tiene como principio en el caso de los reservorios de desechos. En el caso, partimos siempre de la fotosíntesis. En el caso, pues, de poder utilizar la biomasa tipo vegetal, que esta, pues, en el caso de la biomasa, puede considerarse como una energía solar almacenada. O sea, a medida de que el vegetal, pues, va teniendo una respiración y también va realizando también sus procesos de fotosíntesis y así tiene un crecimiento de la planta. En este caso, la energía se obtiene mediante fotosíntesis que realizan las plantas al utilizar luz solar para convertir el anhídrico, carbónico, atmosférico, el agua y otras sustancias simples en materia de tipo orgánico. Y el resto, pues, de organismos vivos que también obtienen energía mediante eh, la dieta o el consumo también que pueda tener de las plantas. En este caso, por ejemplo, si nosotros vemos que eh, las vacas, por ejemplo,
ellas pues necesariamente deben de poder consumir el pasto, y este proceso que ellas hacen de su digestión, luego se puede utilizar sus desperdicios para ¿qué? Para generar metano. Entonces, ¿qué lo que nosotros tenemos ahí? Es, sí, el proceso de fotosíntesis hacia la planta, pero también tenemos luego la utilización de la planta para poder también darle vida a otros seres vivos. En el caso también de la eficiencia de fotosíntesis. Fotosíntesis como aquel proceso que es también que nos ayuda al proceso pues, de los cultivos, en el cual se tiene la conversión fotosíntesis de las plantas, y a estas a través de la captación de la luz pues se da también así el desarrollo pues de esas plantas. En el caso del ciclo de biomasa se tiene, ¿sí? Partiendo el sol, luego se tiene también la fotosíntesis, por supuesto se tiene la biomasa, y luego al tener, aquí lo vamos a decir, el proceso de fotosíntesis, luego el proceso de biomasa, se genera la biomasa, luego la biomasa se puede utilizar en biodigestores o que sea degradable, y luego al tener ya la degradación de este material, se puede también tener una combustión. A esto de hecho se le llama el reciclaje, o son los procesos de procesamiento de biomasa. O sea, partimos sin necesariamente de, en este caso que estamos viendo biomasa de tipo vegetal, que parte pues sí de los procesos de fotosíntesis que hace la planta, la biomasa como la utilización de la materia prima, en este caso, por ejemplo, ¿qué es la caña? Ellos necesariamente, la planta hace sus procesos diariamente de fotosíntesis para hacer así su desarrollo, pero luego, ¿qué es lo que hace? Luego talamos eso, se hace el proceso de la extracción del jugo de caña, pero luego esta biomasa es utilizada para poder así luego tener un proceso de combustión dentro ya de, de la caldera, y así de esa manera tener ya un proceso de combustión, ese aprovechamiento de calor que se utiliza para poder luego tener la generación de electricidad. Entonces podemos nosotros fácilmente identificar que se tienen ciclos de biomasa de tipo cerrado, donde también se tiene que la biomasa producida en los ecosistemas naturales puede ser explotada con fines netamente energéticos, que la presión que ejerce sobre la biomasa natural debe de ser simple y menor capacidad de regeneración para los ecosistemas. O sea, no solamente es en poder talar árboles y esto pues generar carbón vegetal y luego quemarlo para también y obtener esa biomasa luego para poder tener un proceso de combustión. Sí, pero si el proceso de regeneración en el ecosistema es a largo plazo, entonces eso ya no se vuelve una fuente renovable, sino más bien es una destrucción a los ecosistemas. Por esa razón es que es de tener mucho cuidado en la implementación, sí, de este tipo de centrales. Entonces, más bien biomasa en los cuales pues se tengan regeneraciones que sean hacia los ecosistemas a muy corto plazo. Por eso es que de hecho en el caso de del biomasa a través de árboles, en este caso se estuvo estudiando el teca, es un tipo de árbol, pero que tiene que durar entre 2 y 15 años su desarrollo, luego pues talarlo largo plazo en su regeneración, no así como por ejemplo la caña. Ese anualmente
se está regenerando el ecosistema y se está utilizando la biomasa. Entonces, eso sí es de tener muy en cuenta la forma en cómo también se está tratando. En este caso, la biomasa, para fines energéticos, que tenga lo residual y también los cultivos energéticos. En este caso nos hace referencia a parte vegetal, en el caso pues que se tengan sí residuos o que se tengan también que ya han pasado por proceso, en este caso nos hace referencia a que un aserradero que tenga procesos de utilización del residuo que ellos sacan, y este aserrín pues puede ser quemado también para poder tener combustión, o también cultivos energéticos, y nos hace referencia también, pues estuve investigando, por ejemplo, el uso del desperdicio del coco también, pues se puede también generar combustión, o también en este caso nos hace referencia eh, a la a este tipo de plantas, al girasol, que también se puede obtener también fuentes de generación. O había un proyecto acá en Quiero, Opico, diga. ahí disculpa la interrupción. Aquí por donde yo trabajo ¿cómo se llama? Una porqueriza donde tienen cerdos. Y al parecer estaban acumulando todo el estiércol de los cerdos y generando calorcito. No sé si eso entra en este mismo grupo de Sí, generación. sí. De hecho, ahí en la asignación, ahí de hecho les he dado un ejemplo de fuente de generación por medio del estiércol. Y ahí le he puesto el nombre, ahí lo pueden ustedes descargar. Está ubicado allá en Morazán. Y lo vamos a leer en su momento. Pero sí, muy bien, como dice el compañero, son fuentes de generación de biomasa. En este caso es desperdicio animal. Por ejemplo, les iba a poner en contexto, hay un proyecto que ese ahí ya no se continuó. De hecho, hay un zacate, llamamos zacate elefante, un zacate muy grande, y de hecho ese se iba a utilizar para poder también generar combustión. Ya no se dio el proyecto, la planta funcionó, que 2 años funcionó la planta, ya no se continuó. Luego, ¿qué es lo que hicieron? La cambiaron, ya no utilizar el zacate, sino más bien utilizar los desperdicios de la tela de todas las plantas de HBI. Entonces, eso también se vuelve, tiene que ser proyectos que sean sostenibles. En el momento en el que se tenga la elección sí de la planta, en este caso, como dice el compañero, una porqueriza, perfecto. Ahí hay una gran generación de metano, puede ser utilizado. De hecho, esta gente que está en la zona norte de Morazán, he tenido la oportunidad también de poderlos compartir con ellos, y que hacen. Claro, la gente ahí tiene sus cerditos, entonces ese lo utilizan para poder luego, los desperdicios, generar su metano. Y luego el metano, ¿en qué lo almacenan? En un neumático de llanta. Luego lo ubican su válvula, y ahí fácilmente ya tienen su gas, ¿verdad? Porque la zona norte del departamento de Morazán es una zona en la cual el acceso es bien difícil. De hecho, ahí donde tienen mayor implementación los sistemas fotovoltaicos. Entonces, por ahí también les he dejado un artículo y lo vamos a leer sobre la implementación de estos sistemas de la utilización del biomasa. La biomasa, procedencia de la parte residual, pueden ser los agrícolas, ganaderas, forestales, como también de los procesos industriales agroalimentarias, procesos también de transformación de la madera, en este caso de los aserraderos, residuos también biodegradables, correspondientes e influentes ganaderos también, parte también de los residuos sólidos urbanos, también por ejemplo Mides, y hoy que está esta otra central allá en Atiquizaya, también excedentes que pueden ser de tipo agrícolas,
o materiales también, o de restos procedentes de actividades, en este caso, como les ponía en contexto, de desperdicios de tela. También pueden ser la utilización de esa biomasa, y esa puede ser utilizada también para luego obtener una combustión. Siempre se parte, en este caso, si estamos hablando de los orígenes vegetales, ¿sí? Necesariamente de la energía del sol. Luego, residuos netamente agrícolas, forestales, los residuos animales, residuos también de tipo industriales, agrícolas o forestales, residuos sólidos también urbanos y aguas residuales urbanas. Eso es que se tengan como obtención también la utilización de la biomasa. También dentro de estos procesos de generación, entonces se va a tener los tipos de cultivos energéticos, los no agrícolas, los agrícolas, y por aquí aparece ya algo que son acerca de las algas. En el caso de los no agrícolas, entonces tenemos las palmas, eh, la palma de coco; en las agrícolas, caña de azúcar, la cebada, el sorgo; y en el caso de las algas, que también son plantas acuáticas que ayudan también a poder tener así un proceso de biodegradable. Por ejemplo, cuando hablamos de aquí en la central de Cerrón Grande, ahí por ejemplo usted va cerca de la central, se siente fuerte el olor a puro metano, pero ¿qué es lo que hace? Es la descomposición de la misma ninfa. Hay un proyecto por ahí todavía de investigación en poder utilizar, porque de hecho eso se ha vuelto un problema, porque hay que estar limpiando cada vez la proliferación de la ninfa, pero hay un proceso también por ahí que es la utilización de esa misma ninfa para poder tener un proceso de biodigestor para luego obtener así un proceso de combustión. El proceso de conversión tenemos los termoquímicos, transformaciones de la materia orgánica por acción de calor, combustión, gasificación, carbonización y licuefacción. En el caso de la combustión, se va a tener que la biomasa se mezcla con el oxígeno, el aire, produciendo así una energía calorífica. O sea, necesita oxígeno del aire para luego obtener así la mezcla de la combustión. En la gasificación, en una combustión completa de la masa por CO2. O sea, es en poder generar y producen gases como el CO, el H2 y el CH4. En la carbonización se tienen transformaciones de la biomasa por acción del calor en ausencia de oxígeno. Se obtienen gases también como los famosos hidrocarburos, carbón vegetal. En la licuefacción se van a tener procesos que realizan el medio ambiente como un reductor a elevadas presiones y temperaturas, y se obtiene como el metanol y la gasolina. De hecho, antes, cuando subió el precio de la gasolina, también se hizo una investigación, y es a través de la utilización de, de origen vegetal, en este caso el tempate, para poder tener así la generación de metanol. Claro, verdad que después había que hacer químicos. Tenemos los procesos de fermentación, conservación del hidratos de carbono, de la biomasa en alcohol, por la acción de microorganismos en el agua, por acción de bacterias. En el ambiente anaeróbico, o sea, sí necesariamente va a tener ahí la interacción por medio de las bacterias. En el caso de los tipos de aprovechamientos, estos dependen del tratamiento empleado en la extracción de la energía de la biomasa, principalmente la biomasa sólida, biomasa en forma líquida, biomasa también de los derivados gaseosos, de las biomasas que se emplean en la producción de electricidad. Entonces, todos estos sistemas de parte muy química
necesariamente se utilizan para luego tener una generación de calor y vapor, que es posible generar calor y vapor mediante la combustión de biomásica o biogás. El calor puede ser producto principalmente de aplicaciones de calefacción, de cocción, o puede ser por un subproducto de la generación de electricidad en ciclos combinados de electricidad y vapor. O sea, necesariamente pueden ser, sí, calor y vapor, que es lo que se busca necesariamente acá. Cuando hablamos de calor y vapor, luego eso debe de ser un combustible gaseoso para poder así tener el desarrollo, ¿sí?, de un vapor, que este vapor puede ser luego por una transformación, ya sea que agua o necesariamente el uso de este vapor para luego hacerlo pasar a través de los salares. En el caso de los biocombustibles, como una producción en biocombustibles, como en el caso del etanol o el biodiesel, que también eso se va a tener para luego hacer el proceso de combustión a través de un motor, pues que sí necesariamente pues, puede hacer uso a través del biodiesel. En el caso de la electricidad, necesariamente pues se va a tener sí un generador, y la cogeneración a través de calor y electricidad que se va a tener. Sí, cogeneración se refiere a la producción simultánea de vapor y electricidad. El caso de los que yo les he compartido son procesos de cogeneración, o sea, vapor y electricidad. No hay un almacenamiento, sino más bien todo lo que se genera, luego pues se hace la combustión. Aprovechamientos necesariamente de tipos de materia prima, tratamientos en los cuales pues se tenga de manera sostenible los productos que se van también a tratar, la tecnología, y esto es algo bien importante, porque no es que cualquier motor combustión, no cualquier caldera la que usted va a implementar, no necesariamente debe de ser una tecnología aplicada para el uso, y de hecho esa es una de las desventajas que tienen estos sistemas de utilización de biomasa, porque no es que es diseñado o es comprado cualquier tipo de generador de vapor, no, sino más bien debe acoplarse a lo que se va a poder generar. Y pongo el ejemplo de este procesamiento que se está haciendo en las alcaldías de Aguachapán. Esos, solo el motor para poder mover el generador, pues solo eso está costando varios millones de dólares para poder hacer el tratamiento de la generación de torque para luego mover el generador. Pero surge porque por el tipo de productos que son desperdicios urbanos. De hecho, se iba a comenzar a generar hasta dentro de 4 años. No se podía generar antes porque todo esto debía de pasar por todos estos procesos hasta obtener así el metano. Biomasa, que en toda materia viva de la superficie externa y delgada de la Tierra es llamada la biosfera. Ciclo en el cual debe de tener desechos y luego pues todos esos llevados a plantas de biogás. Entonces por ahí les comparto como fuentes de biomasa, residuos agrícolas, residuos ganaderos, los cultivos energéticos y los desechos sólidos orgánicos, residuos municipales, comerciales e industriales, residuos de cultivos tropicales como el bagazo de caña, la cascarilla de arroz o la cáscara de coco. En el caso de los energéticos, madera, que también de hecho es un cultivo energético, la caña de azúcar, el maíz y los sorgos. Los residuos agrícolas, residuos ya por cosecha, residuos de madera o excedentes también en la producción. Entonces, luego los métodos de extracción, como lo habíamos nosotros planteado anteriormente, en el caso de los residuos agrícolas, pueden ser por combustión directa, gasificación. En el caso de los residuos de la ganadería, también pueden ser por combustión directa o
el digestor anaeróbico. El caso de los residuos de cultivos tropicales pueden ser también por gasificación o por combustión directa. En el caso de los desechos sólidos orgánicos, combustión, relleno sanitario y la digestión anaeróbica. Y los cultivos energéticos por fermentación y extracción o también por combustión. Todo eso que es lo que se genera, pues gas, biogás o etanol, aceites. Esto que se generaría si se toma en cuenta pues el tipo de extracción que se debería de hacer. En el caso pues de la madera al carbón, se tiene el inicio de los árboles, luego el calentamiento. Al tener ya el calentamiento, pues se tiene carbón, madera y la producción, en este caso, pues de los materiales que luego pues se va a utilizar para generar pues un proceso de combustión. Entonces, todos estos tipos de dentro de los procesos de vapores, todos estos consisten en poder hacer reaccionar un combustible sólido con vapor de agua, aire u oxígeno. O sea, al final se reduce pues a poder utilizar todos estos sistemas en el uso de los procesos de la biomasa. Y ahí pues le vamos a explicando. En el caso de una digestión anaeróbica, que como lo vimos en conceptos anteriores, pues, se tiene ya sea por procesos naturales o por procesos sintéticos. En procesos naturales tenemos descomposición de la vegetación terrestre, descomposición también de las materias orgánicas, la sintética. Entonces se tienen los digestores anaeróbicos con residuos agrícolas y residuos orgánicos urbanos. Los rellenos sanitarios, en este caso se tienen que rellenos agrícolas o rellenos sanitarios de tipo urbano, que son los que más nosotros pues tenemos conocimiento. Los productos, biogás, que es el que se está generando, y los tipos de combustible, ya sea para tipo doméstico, transporte o de generación de electricidad, que es la que se está analizando. Y ahí pues tenemos los esquemas de procesos de combustión, desde un inyector de aire, el horno también de la combustión, la biomasa, donde se tiene el ingreso de biomasa, y por supuesto hay generación de vapor, luego ese vapor utilizado para la turbina y luego acoplado al generador. O se puede también generar vapor y ser utilizado dentro de la industria en la cual pues, se está teniendo. O la gasificación, almacenamiento de biomasa, luego esta gasificación, por supuesto, se tiene para el separador de lo que se pueda tener que el oxígeno, o también el caso de puede tener, por supuesto, para calentadores o los depósitos también de compostaje o el almacenamiento. Entonces también estos se pueden hacer uso de diferente manera, no solamente para la generación de electricidad. Las plantas de cogeneración, vamos a verlos en un video, por ahí nos va a explicar acerca de este tipo de plantas, y los digestores también aplicados a residuos netamente a través de los animales. En este caso se tiene principalmente a través de biodigestores. En el caso de los biodigestores, pues se tiene un almacenamiento de los residuos orgánicos y luego por procesos de descomposición se va a tener así. Luego pues la generación de gases, también de hecho los excedentes por este proceso a través de tipo animal también se pueden utilizar para la fertilización de los suelos. Ese es otro proceso también que se pueda utilizar, la fermentación como proceso mediante el cual los azúcares son convertidos en alcoholes mediante también reacciones biológicas anaeróbicas. En el caso de la biomasa, azúcares, fermentación, etanol y luego pues el uso de este combustible para poder tener así la generación en los
procesos luego para los beneficios ambientales. En el caso de la combustión directa, en el caso de utilización de la generación del vapor versus también la generación de electricidad. Entonces ahí son los procesos de cogeneración. Entonces todos estos procesos en los cuales pues, nosotros hemos venido estudiando a través de los factores, los aspectos económicos que estos involucran. En el caso de los factores netamente institucionales, tenemos una gratificación para la investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nosotros estos procesos de generación, se vuelve también bien importante el poder investigar cómo lo vamos a implementar o qué tecnología se va a utilizar, cómo se debe también de hacer el acoplamiento de los saberes y las competencias para poderle dar solución a los problemas. También se va a tener, por supuesto, en el bajo impuesto también que se tenga para los combustibles. En este caso se tenga también una gratificación económica a través de la implementación de este tipo de generación a través de biomasa. En el caso del biogás, por supuesto que el gas se puede también vender a precios comparables que el mismo gas natural. Se da también, en este caso, se puede dar hasta generación a través de ciclos combinados, o sea, en poder tener también otro tipo de generación, no necesariamente puede ser biomasa, sino que en otro momento también se puede generar con otro tipo de generación. Cultivos también energéticos, por supuesto que para poder tener biomasa, anteriormente ya se pueden también generar cultivos que pueden ser comercializados sus cosechas. En los residuos naturales, también parte de los residuos netamente forestales o de los residuos urbanos. Por eso es que, de hecho, el ingeniero Chanchan, cuando recibía esta clase, nos decía que, pues sí, un hombre ahora, pues cuando surge Mides, fue que tenemos que pagar para que se lleven la basura, pero luego que le hay que pagarle para que le lleven la basura, pero a la misma vez lo que hizo pues montar una planta de generación a través de los residuos. Entonces al final se le paga para que se lleve la basura, pero él también genera electricidad y vende electricidad. Y ahí está funcionando Mides. Entonces gana el doble. Entonces por ahí tenemos también el aprovechamiento de este tipo de sistemas de generación. El caso pues, del etanol, que se puede también ser utilizado para combustión. Ventajas que permiten también eliminar residuos orgánicos e inorgánicos. También se pueden tener fuentes de generación renovables, no contaminantes, por supuesto las disminuciones en CO2. También no emitir contaminantes sulfurados o nitrogenados al ambiente. También la disminución del tamaño y el número también de vertederos, o sea, los exiliados que puede tener los desechos urbanos. También oportunidades para el sector agrícola. Entonces, todo esto se puede tener, pero existen también desventajas, que es por supuesto, producciones de biomasa en países pobres, impulsada por grandes multinacionales energéticas. En este caso, pues sí, no se puede también implementar sistemas de biomasa de generación netamente eléctrica conectados a la red debido pues, a que se tenga una poca producción. También los mantenimientos trabajando los sistemas de procesamiento, eso hace, por supuesto, que se tenga altos costos. La otra, pues, tiene que ver con el tiempo, por supuesto, de generación, que son bastante extensos. Como le digo, tienen que tardar entre 4 o 5 años para montar la planta, para luego pues, tener estos procesos de generación. También está poco desarrollada, se tiene también poco desarrollado en los aspectos de utilización de biomasa y también pues se tengan los sistemas de almacenamiento y transporte deben de ser
grandes debido pues también a la capacidad que se va a tener. Y ahí pues les dejamos energía verde, o sea, la central de Izalco, Chaparrastique, que son algunas de las que nosotros más conocemos y que utilizan mediante combustión del bagazo de caña y pues se genera electricidad proveniente de fuentes renovables, netamente de las actividades agrícolas. Capacidad de generación de Izalco, 45 megas, y la inyección a la red de 28 megawatts. Esto sí es cuando se tienen el periodo pues, de zafra, en el caso de Chaparrastique, 62 megawatts y 35 conectados y ya inyectados